Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a Esta Semana, el programa de Radio Sefarad, en el que, como saben, analizamos los acontecimientos sucedidos en los últimos 7 días. 7 días que han estado muy cargados de información. En este caso tenemos que volver a hablar de un ataque con excavadora en Jerusalén, en pleno corazón de Israel, con el saldo de 18 o 20 heridos, según los medios de información. También tenemos que hablar de un soldado israelí que ha dado la vuelta al mundo gracias a YouTube y a estos medios de comunicación, en el cual se lo ve disparando a un palestino maniatado y con los ojos vendados. Y además, probablemente la gran noticia de la semana, la detención del genocida de Karachik, que había sido pedida por el Tribunal de La Haya. Y además, en Israel, una pequeña noticia que ha pasado inadvertida, pero que aquí en Radio Sefarad nos queríamos hacer eco, y hoy más que nunca, una mujer va a ocupar el cargo de portavoz, de embajadora ante Naciones Unidas para Israel. ¿Y por qué hoy especialmente queríamos mencionar esto? Porque hoy es un día histórico en Radio Sefarad. Por primera vez en 4 años y medio, lo hemos conseguido. La tertulia somos solamente mujeres. Por fin nos hemos deshecho, aunque sea un día, un poquito de los hombres. Y tenemos con nosotros hoy a Concha López, que es periodista de información, dedicada especialmente a la información parlamentaria. Concha, mil gracias por venir. A ti, Shalom, buenas tardes. Buenas tardes. Y también está una voz que ustedes puede que ya conozcan, pero no en este lado, que es María Arroyo, directora del Centro de Comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. María, ¿cómo estás? Estoy fenomenal y encantada de estar aquí otra vez. Pues es un placer tenerte, es un placer teneros y hacer historia aquí en Radio Sefarad, mujeres. Esto que la verdad, vamos a empezar por esto, ya que estamos aquí. Es que nunca tenemos la posibilidad. Yo recuerdo Alex, que siempre llevaba este programa, me decía, necesito mujeres con tertulias. Y es como que no sé por qué. Que no se atreven, ¿verdad? O no sé, o no las encontrábamos, y ahora esta posibilidad de trío, pues está muy bien. Pues nos atrevemos, nosotras por lo menos nos atrevemos, así que cuando quieras. Bueno, yo soy corporativista en esto, y digo, pues claro que sí, mujeres, hay que traer mujeres, y además a puestos cuanto más altos, mejor, porque sí, valemos, ¿no? Hombre, absolutamente, vamos, yo no es que quiera hacer aquí un programa feminista hoy, pero bueno, me parece. Pero nos va a salir, yo creo. Bueno, nos va a salir, espero que se queden. También ustedes, señores, pueden escuchar el programa, porque vamos a hablar de más cosas, además. Claro que sí. Mujeres. Israel eligió por primera vez a una mujer para ser su embajadora ante las Naciones Unidas. Hasta ahora estaba ocupando ese cargo Dan Gillerman, que hay que reconocer que lo ocupó en unas fechas especialmente complicadas. Véase el verano del 2006, en la guerra, la conocida como Segunda Guerra del Líbano, la guerra contra Hezbollah, que podríamos decir que fue realmente, que concluyó la semana pasada con la entrega de los cadáveres. Y ahora va a ocupar este puesto Gabriela Shalev, de 67 años, rectora de la Universidad ONU. Desempeñó en su momento como presidenta de la Autoridad de Radiodifusión de Israel, como miembro de la Junta de Sindicatos de la Agencia Judía, y además fue integrante de la Comisión para la Formulación de Ética del Gabinete. Y cuando estábamos preparando este programa me decíais qué representativo de lo que es el rol de la mujer en Israel en concreto, ¿no? Y qué difícil comparándolo con otros países, como lo veis. Yo creo que sí, yo creo que esta elección de una mujer para ese puesto de tanta relevancia, sobre todo para un país que tiene los retos que tiene Israel, es una muestra más de la igualdad que existe en este país entre los hombres y las mujeres, donde se accede a ese tipo de puestos por los méritos de cada cual, y que contrasta mucho con los países del entorno, ¿no? Yo además que soy una firme convencida de que una gran parte de los problemas que tiene Israel los tiene por ser una democracia donde está, pues yo creo que esta elección es una prueba más de ello, ¿no? Yo pienso que estando en una democracia como España, aquí es especialmente relevante, nos ha llamado especialmente la atención. Quizá en Israel no haya sorprendido tanto que la embajadora ante la ONU sea una mujer. En cualquier caso, yo me alegro, me parece que es un reto para cualquiera que vaya, y creo que su gestión estará marcada pues por lo que pase en momentos puntuales allí en Israel. Le deseo mucha suerte a ella o a quien sea, porque en cualquier caso estar en su pellejo no es nada fácil. No, desde luego, además que la ONU es un lugar bastante hostil para Israel. Y tanto. Han llovido denuncias constantemente, tiene que hacerle frente a un montón de acusaciones y de condenas que, desde luego, el hecho de que sea una mujer
Bueno, es que Dan Gillerman tenía un perfil bastante duro. Da la sensación como que Israel también, no sé cómo lo veis, si está suavizando de algún modo su perfil de cara a esta especie de diplomacia, ¿no? De diplomacia hacia el exterior. El hecho de poner una mujer, ¿os parece que da un perfil un poquito más light? Pues depende, puede que a lo mejor la intención sea esa, mostrarse un poco más amable o un poco más diplomático, pero habrá que ver a la mujer en cuestión, porque hay muchas mujeres que da más de hierro, ¿no? Condoleezza Rice, no sé de armas tomar. Claro, o sea, eso habrá que verla, habrá que estudiarla a ella, a ver cómo se mueve y cómo reacciona según en cada momento, ¿no? Es curioso porque además de esto, bueno, todavía es muy pronto para hablar, pero casi todos los indicios, claro que en Israel los indicios dan igual porque lo que pasa es lo que pasa, pero da la sensación como que a partir de septiembre, cuando se hagan las primarias en Kadima, Tzipi Livni acabe tomando las riendas del país, sea la primer ministro, no la primera primer ministro, porque ya estuvo Golda en su momento, pero da la sensación como que pudiera esto ser una especie de vuelco, ¿no? Hubo un momento que se hablaba de Tzipi Livni en Israel, Hillary Clinton como la época de las damas, ¿no? De Golda Meir, Margaret Thatcher e Indira Gandhi, que coincidieron. Sí, mira, hablando de mujeres duras. Sí, madre mía. Margaret Thatcher, desde luego que no. En fin, bueno, otro de los... La felicitamos desde aquí, ¿no, Masha? Sí. Que no le espera nada, ningún dulce. La felicitamos y la deseamos suerte, mucha suerte. Y le recomendamos Lexatin, por si acaso, para no perder los nervios, que sin duda alguna habrá momentos difíciles. Más allá de esto, hablabais de una democracia, que Israel es una democracia en medio de, bueno, esto lo hemos oído muchas veces, de países que no lo son, pero ha habido esta semana unas imágenes que personalmente creo que eran horribles y que hablaban muy mal de la imagen de Israel en ese sentido. Comentábamos telefónicamente que con esa imagen se barría un montón de esfuerzos que se están haciendo por normalizar la imagen de Israel. Evidentemente los medios de comunicación tardaron 3 segundos en abalanzarse sobre ellos, pero lo cierto es que se ve a un soldado israelí disparando contra un hombre desarmado, atado, maniatado y con los ojos vendados. ¿Cómo habéis visto las reacciones respecto a este video que no se ha podido ver? Lo emitió la emisora Haaretz, el diario Haaretz en su página web. Aquí en España todos lo recogieron, también todos los diarios, las imágenes, sí. Y luego los informativos de televisión y tal. Sí, evidentemente la imagen ha salido, la imagen es impresionante. Sí que es cierto, yo creo también que echa por tierra muchos esfuerzos sobre la imagen de Israel, y lo lamentable es que, así como las imágenes han tenido eco, evidentemente, no han tenido tanto eco las reacciones que se han suscitado también en Israel, es decir, que este soldado pues fue detenido, se ha abierto una investigación, y el día que se llegue a tomar una decisión, probablemente algún tipo de sanción, pues seguramente en España nadie se hará eco de eso y la gente se habrá quedado con esa imagen, ¿no? Y bueno, eso yo creo que también es un poco lo que siempre pasa con los medios de comunicación, ¿no? Con este tipo de informaciones y con otras. Sale la imagen, crea un impacto indudable, pero luego lo que colea por detrás se queda mucho más perdido, ¿no? Sobre todo porque no interesa. Yo, coincido completamente. Creo que una vez más estamos hablando de un conflicto. En un conflicto armado se cometen muchas barbaridades, cosas que no deberían justificarse nunca, que yo no las justifico, pero que aquí, cuando se trata de elegir unas imágenes u otras, la tendencia siempre es clara. De hecho, me consta que el ejército israelí, investigaciones que lleva a cabo, que graba acciones, las ofrece a los medios de comunicación, y nunca hemos visto nada de las pruebas que defienden las buenas prácticas del ejército israelí, que esta no lo es. No, desde luego, esta ha sido una práctica tremenda. Hay que recordar que esa imagen la hemos podido ver porque la filmó una niña de 14 años, sí. Porque se repartieron 100 cámaras repartidas por una organización israelí, precisamente, por B'Tselem, para ayudar a los palestinos a defenderse ante algunos atropellos de los que sí que son víctimas, ¿no? Lo cual demuestra que atropellos sigue habiendo, pero también falta de justicia, ¿no? Porque falta de justicia en el sentido de que el ejército tiene que andar con pies de plomo porque su imagen y sus movimientos están mirados al milímetro. Sin embargo, los del otro bando no. Ya.
claro, el otro bando se le presupone ya la maldad, quiero decir, si agarran, ponen una bomba y matan a gente, se presupone, ¿no? Es válido, pero de algún modo, yo no sé si... También es verdad que a mí me duele especialmente cuando veo una cosa así que está hecha por los que yo voy a hablar ahora en términos maniqueos, ¿no? Pero por quienes quiero que sean buenos. Claro. Sí, es quizá, a lo mejor dicho un poco suavemente y no sin cariño, es una torpeza, ¿no? Sí. Por parte de este soldado en cuestión, por parte de sus superiores, incluso yo creo que el ejército israelí debe ser consciente de que una gran parte del éxito que tenga va a ser no solamente militar, sino que Israel se está jugando mucho en su imagen. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido se les puede achacar eso, una torpeza. ¿Pero lo dejaríamos solo como torpeza esa imagen? Bueno, he dicho que lo decía no sin cariño y por ser suave. Ya. Es decir, yo creo que eso cuando menos Hombre, por es lo muy menos, torpe. Sí, torpeza en el sentido de que hay contradicción en las versiones del soldado y del superior, que no se ponían de acuerdo, claro, supongo que cada uno echándose la culpa al otro, ¿no? Pero lo que tienen que tener clarísimo es que sus acciones están miradas al milímetro y que no se le va a escapar nada, y cuando uno caiga en una situación como la que hemos visto, va a dar la vuelta al mundo y va a arrollar por encima de cualquier otra cosa. Y eso es de lo que ellos tienen que ser conscientes, y este tipo de sucesos evidentemente son denunciables, no solo por la imagen sino por el hecho en sí. Evidentemente no es justificable que algo así se haga, pero me refiero a la torpeza porque deben saber también que algo así va a circular por los medios de comunicación de todo el mundo. Es decir, escenas de este tipo se viven en muchos otros países. Es así de lamentable, pero es así. Los policías, los militares también son humanos, también pierden los nervios. Evidentemente tienen que estar vigilados para que no lo hagan, pero ha ocurrido en España. Sin ir más lejos, el verano pasado hubo una polémica considerable en España porque se difundieron las imágenes captadas en una comisaría de los Mossos d'Esquadra dando una paliza a un señor que estaba detenido y reducido. Después fue a una joven rusa en esa misma comisaría, y las imágenes habían sido captadas por cámaras colocadas por Asuntos Internos, porque en esa comisaría había habido muchas denuncias de malos tratos. Luego no era la primera ni la segunda vez que ocurría. Entonces, eso ocurre en cualquier otro país y evidentemente los ciudadanos alertan, piden medidas, piden sanciones, piden control. En ningún momento se cuestiona que España sea una democracia de menor calidad porque esto suceda. Se piden medidas y, de hecho, cuando sucedió aquello, la lectura que hicimos desde los medios de comunicación y la que hacían las autoridades era, bueno, tranquilidad, España es una democracia, hay mecanismos, hay un Estado de Derecho para que esto tenga su respuesta, se tomen las medidas, se corrija y demás. Yo creo que la torpeza en este caso por parte de este soldado es el no saber o no darse cuenta o no medir que eso, cuando sucede en España, se queda en España, pero cuando sucede en Israel da la vuelta al mundo. Exacto. Y un poco la mala fe de los medios de comunicación, en el sentido de que no tienen en cuenta la tensión con la que esta gente está viviendo allí, la angustia con la que viven, los nervios del soldado, insisto, sin justificar, pero trato de ponerme un poco en la situación, ¿no? Que a lo mejor este chico tenía un pariente que ha muerto en la guerra del Líbano, de la que hablábamos antes, o conocía a alguno de los secuestrados, o también ha ocurrido en un momento de mucha tensión en la que Israel ha recibido a 2 soldados que no se sabía nada de ellos durante 2 años y ha recibido los ataúdes. Entonces eso no sabemos qué mella habrá tenido dentro del ejército. Quiero decir, no es justificable, pero sí es entendible. Sí es entendible. Para mí, por lo menos. Estaba recordando unas palabras, escuchándoos unas palabras del que entonces era embajador Shlomo Ben-Ami, que contaba que antes de los atentados del 11 de septiembre, él había tenido una conversación con un embajador norteamericano que le reprochaba, y dice, es que ustedes los israelíes, qué desagradables que son cuando están haciendo bitajón en protección, bueno, sí, en la defensa, seguridad, en seguridad, sí, etcétera. Exacto, perdón. Qué desagradables que son, no sé qué. Entonces, Ben-Ami le respondía, dice, bueno, nosotros tenemos que tener muchísima gente protegiéndonos
por la amenaza tan grande que tenemos. Evidentemente, nosotros tenemos tantísima gente protegiéndonos que tiene que salir alguno muy desagradable, claro. Y alguno que no le corresponde. Pero es que no se trata de vigilar unas obras en un solar, en Lavapiés o en Getafe, es que se trata de la propia existencia, o sea, pero lo más sagrado que hay, ¿no? Una cosa que es, no sé si extrapolable, pero uno tiene reflexionando respecto a esas imágenes, más allá de este soldado en sí, son chicos jovencísimos con una ametralladora. También es verdad. Educados eso. También en una violencia, crecidos en una situación de anormalidad. Uh-huh. Es un peligro muy grande darle a estos chicos jóvenes, que no quiero decir que un soldado tenga que ser un señor de 70 años que reflexione uh-huh. antes de disparar. Sí. Pero sí, ¿no pensáis que también hay algo ahí de que se puede uno dejar llevar por esa especie de sensación general y más jovencito, uh-huh. más... A ver, yo supongo que está estudiado el tema, ¿no? Uh-huh. Y que el hecho de que los chavales terminen sus estudios y antes de ir a la universidad hagan el ejército, está pensado en esa edad y no en otra. Por otro lado, el joven de 18 años yo creo que no es el mismo en Israel que en España. Y aquí en España el joven de 18 años puede conducir un coche y puede conducir una moto y ponerse hasta arriba de todo, salir a la carretera y también propiciar, pues accidentes y muertes. No es comparable, es lo mismo, pero ¿dónde está el límite de la responsabilidad? ¿En qué edad? ¿Un joven es más maduro a los 18 que a los 25? Pues yo creo que depende del país, de la educación, de donde le toque vivir. Sí, porque también sí, lo que influye es ese clima de tensión en el que viven habitualmente y que puede facilitar que en un momento dado pierdan los nervios, pues quizá incluso cuanto mayor eres, más experiencias has vivido también y a lo mejor con más facilidad los pierdes, nunca se sabe. Supongo que sí. Otra cosa que también me hacía reflexionar esto que estabais comentando, en concreto cuando estabas comparando con lo que sucedió en la comisaría en Barcelona, las cámaras, esta especie de gran hermano, ¿no? Uh-huh. ¿Pensáis que esas cámaras que se están colocando son garantes de los derechos humanos? ¿Están sirviendo de algún modo? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, se ve las imágenes del soldado, que todo hay que decirlo, hirió levemente en el pie, o sea, que realmente el acto en sí es terrible más por lo simbólico, afortunadamente, que por el resultado. Pero ¿pensáis que esa proliferación de cámaras que por un lado hemos denunciado porque sirve para que le pegues a alguien y lo filmes y todo el mundo se ríe de que te han pegado en Internet, pero puede servir también como garante de esos derechos humanos o ya nos estamos convirtiendo en eso, una especie de gran hermano? Yo, mira, antes que nada querría introducir un elemento de reflexión también y es, vamos a ponernos en la situación contraria. En lugar de ser un soldado israelí el que tiene la metralleta y un palestino maniatado y con los ojos vendados, que fuera al revés, un señor palestino con una metralleta y con un soldado israelí delante maniatado. ¿Qué hubiera pasado? Yo no creo, dudo que se limitara a un tiro en un dedo de un pie. Bueno, en fin, esta es mi opinión, ahí queda y que cada uno conteste lo que le parezca. En cuanto a las cámaras, yo creo que las cámaras en sí no son malas, sino luego la utilización que se va a hacer del material que graban las cámaras, que por supuesto va a ser beneficiar a la autoridad y al poder. Sí, yo creo que es algo tan amplio además que luego dependiendo de cada caso concreto es cuando se puede llegar a la conclusión de, pues en este caso ha sido beneficioso. Yo creo que en el caso que hablábamos de Barcelona, pues evidentemente lo fue. Ahí había habido una serie de denuncias y las cámaras lograron que se aclarara el tema. Pero luego depende mucho, como dice María también, del uso que se haga y para qué y quién haga ese uso, claro. O sea, no es lo mismo una cámara que se pone en cierto lugar para investigar un determinado tema y que eso esté controlado por alguien que sabe lo que busca, sabe cómo investigarlo y sabe qué cauce debe llevar esa investigación, que, yo soy periodista, estoy a favor, evidentemente, de la libertad de información, pero creo que muchas veces simplemente coger una grabación y difundirla sin ton ni son a todo el mundo, pues a lo mejor no logra precisamente el fin que estamos buscando. Hombre, yo por lo menos considero que disuasorio es decir, quien dude de si hacerlo o no, si piensa que hay una cámara y le pueden estar grabando y luego eso puede tener consecuencias, quizá la duda le lleve a no cometer el acto. Si no hay nada, pues uno está a oscuras, ¿no? Está respaldado por la oscuridad. Entonces, pues no sé, es una situación a debatir ética, ¿no? De una cuestión ética.
Mira qué bien que estoy rodeada de periodistas para haceros una crítica también respecto a esto. Estaba leyendo un libro, Homo Videns, de Sartori, donde explica que básicamente hasta ahora el hombre era un hombre simbólico, o sea, un ser simbólico, ¿no? Que el análisis lo hacía en función del símbolo, refiriéndose a la palabra escrita. Ahora con la televisión, con la imagen, el hombre se convierte en un animal de imagen, ¿no? El Homo Videns, en vez de Homo Symbolicus o incluso Homo Sapiens, es una evolución. Madre mía, para estas horas, con este calor, más. No, pero perdón, es que lo que quería preguntaros, ¿pensáis que realmente a veces esa primera pantalla de la imagen, y lo digo especialmente a periodistas, que a veces da la sensación como que el periodismo, o por ejemplo el periodismo escrito, se tendría que convertir más en análisis que en información? No, a veces yo veo una confusión en eso, como que la imagen es una información no analizada que podría ser peligrosa, y lo saco de lo que habéis estado comentando. Sí, evidentemente el poder que tienen las imágenes muchas veces hace que una noticia se quede en la imagen y que luego lo que explica esa imagen o lo que viene después se quede en el olvido. Y además en este caso yo creo que Israel tiene un problema añadido, y es que, digamos, su cultura de la imagen es la cultura de la imagen occidental. Hay un fotógrafo de prensa en España que ha cubierto varias guerras y conoce muy bien también Israel. Y siempre dice que Oriente Medio para los reporteros gráficos es un supermercado de imágenes. Uh-huh. Y además él contrasta mucho las imágenes que siempre salen y seguirán saliendo de Israel, porque su cultura es, en ese sentido, occidental, de las imágenes que van a salir de una cultura musulmana, árabe, porque el duelo es distinto, el respeto a las víctimas en uno existe, en otro no. Es decir, en España, por ejemplo, nunca vamos a sacar imágenes de unas víctimas. Creo que salieron hace muchísimo tiempo, hubo un debate en los medios de comunicación. Cuando ese debate se perdió y se nos fue un poco de las manos con el 11M, lo recuperamos de nuevo. Hay determinadas imágenes que Israel nunca va a propiciar que salgan, y en cambio, sus enemigos sí, no solamente van a propiciar, sino que las van a buscar. Entonces, ese supermercado de imágenes, digamos que tiene un desequilibrio de origen brutal. Uh-huh. Y yo creo que ahí también es una batalla muy complicada, porque entra en juego la cultura visual que tenemos unos y que tienen otros. Yo creo que eso hace, primero, que las imágenes sean distintas, las que provienen de un lado y las que provienen de otro, y también que aquí en España, en Europa, en el mundo occidental, tengan tanto éxito esas otras imágenes que vienen de mundo árabe, del Islam, porque son muy distintas a las nuestras, ¿no? Mm. Entonces yo creo que ahí entra, digamos, una maraña de culturas diferentes también, que hay un desequilibrio que yo creo que también perjudica mucho a Israel, también tiene que ver con la imagen de este soldado. Yo creo que juega todo ahí un poco mezclado. Mm-hmm. Bueno, tenemos que ir terminando y no me quiero ir sin hablar de la noticia Radovan Karadzic. Uh-huh. Ya era hora, ¿no? Ya era hora, desde Madre luego. Mía. 14 años vivió oculto bajo la identidad de Dragan Davic, un hombre... ¿Pensáis que vivió oculto? Bueno, han reconocido que sabían dónde estaba, ¿eh? Sí. Bueno. O sea, que estaba amparado, protegido de alguna manera. Yo creo que eso no le extraña a nadie. Bueno, lo ha reconocido. Porque se quedó en Belgrado. ¿No? O sea, es que no se fue a Buenos Aires o a la Conchinchina. A Buenos Aires se quedó como otros, a Bariloche, ¿no? o a Brasil, como muchos otros. Es que estaba otros. En Belgrado, o sea, en la capital de su imperio. Sí, y ejerciendo una profesión y ganando dinero. De hecho, dicen que su lugar de trabajo estaba a 5 minutos del Parlamento. Claro, tenía buenas conexiones. Más céntrico imposible. Bueno, con esa barba blanca, la falsa identidad, por cierto, una identidad que se trata de una víctima civil que había muerto en el cerco a Sarajevo, que el mismo Karadzic había organizado, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues le usurpó la identidad y se hacía pasar por una turista. Se habla ahora de justicia, 14 años después. Lo que pasa es que claro, cuando uno dice justicia, uno se imagina que hay justicia para fulanito me ha robado el teléfono móvil, entonces, bueno, sería una... Pero cuando estamos hablando de estas atrocidades, de estas... se lo quiere acusar de genocidio directamente. Sí, hombre, es que en Srebrenica, donde está un destacamento español,
mandó fusilar a 8.000 musulmanes, 8.000 personas de un pueblo. Sí, hombres y niños. Eso nos suena a algo, ¿verdad? Sobre todo en este entorno. Efectivamente. Sí. ¿Qué clase de justicia se puede esperar de un tribunal internacional? Sí, pero... Hombre, en justicia reparar lo ocurrido imposible y que se le trate igual que él ha tratado, imposible también. Sobre todo es que es como un puro cachondeo, ¿no? Es que va a ser él mismo el que se va a defender. O sea, sí. Pues no sé, es como todo tan marciano que yo, por supuesto, quiero creer en la justicia, pero la verdad es que no puedo. Yo creo que en este caso la justicia se va a limitar a arrastrar a Serbia, bueno, hacia la Unión Europea. Claro, es que eso ha sido. A intentar, bueno, pues que esta zona sea un poco menos conflictiva, deje de ser ese polvorín que ha sido durante siglos y, bueno, de hecho le han entregado cuando le ha interesado a Serbia porque formaba parte de unos compromisos determinados para facilitar su adhesión a la Unión Europea. Esto no es doblemente... Claro, por eso que poca confianza, ¿no? Da como decir, bueno, pues mira, que hagan la pantomima, que le condenen a lo que le tengan que condenar, por lo menos ya no se estará ganando los garbanzos estafando a la gente, porque eso es otra, a lo que se dedicaba este sujeto, pero pasará el resto de sus días en una cárcel, esperemos. Y esa es la justicia mayor que se puede esperar en estos momentos, evidentemente, pero no sé, ¿no? Plantea uno... lo tenían ellos, lo han entregado ahora porque sirve por intereses políticos, porque queremos entrar en la Unión Europea y a mí me lo hace doblemente sangrante esto, ¿no? Doblemente cruel de cara a las víctimas o de cara a aquellos que estén esperando o que quieran creer ligeramente en la justicia. Evidentemente es que la otra opción que se ocurre a uno es agarrar la justicia, tomar la justicia por su mano sí, y que porque no sale barato, ¿eh? Sí. Sobre todo en esta parte del mundo. Sí, sí. Sale barato. Sí. Y nadie lo hizo. Bueno, allí hubo de todo. Y hubo, hablando de periodistas, hubo cámaras que estaban siguiendo a los francotiradores, por ejemplo, y tomando las imágenes desde la posición de un francotirador que se veía cómo disparaba y cómo mataba a la víctima. O sea, es que hemos perdido la sensibilidad totalmente. Yo creo que por esta historia, ¿no? Por otro lado, no está mal que se vean las cosas que están pasando, porque años atrás que no había esta tecnología, pues no nos enterábamos, y si no nos queríamos enterar, mejor todavía porque no había posibles. Bueno, pero nos hemos alegrado todos de que lo hayan... Es una dicotomía, sí, ¿no? Porque claro. uno se alegra de que lo hayan capturado y dice, bien, lo han capturado, pero luego dice... Sí. Falta otro, ¿eh? Sí. Falta Ratko Mladic, que era el a lo jefe... mejor podemos confiar en que realmente quieran cumplir esos compromisos con la Unión Europea y lo acaben entregando también. Podemos confiar en que realmente quieran entrar en la Unión Europea. Bueno, parece que sí, que están empeñados. Oye, mira, son buenos acuerdos, ¿no? Deberían hacer lo mismo. Es que hace poco, la semana pasada, hablábamos también de un nazi oculto en Bariloche, ¿no? En Bariloche, bueno, como sí, tantos otros. Sí. Herbert Heim, conocido como el Doctor Muerte, que el centro Simon Wiesenthal está a las puertas de encontrarlo, ¿no? Sí. Pero claro, estas cosas a uno le crea una especie de desazón, ¿no? Porque claro. por un lado estás contento porque lo han capturado, pero por otro lado dices, ¿qué tipo de justicia puede haber? Pero a mí más que eso, Masha, es la reflexión de que tantos años después de la Shoah ha ocurrido en el corazón de Europa una masacre tremenda y todos estábamos mirando para otro lado. ¿Y para qué lado? Para la televisión, viendo las imágenes de lo que allí estaba pasando. Y sin hacer nada para evitarlo. Personas, claro. Pero es que ni la OTAN, ni la ONU, ni nada. En los organismos internacionales entraron, pues cuando ya estaba todo hecho, para hacerse los buenos, ¿no? En fin, que yo algo de confianza tengo, pero la verdad es que... No, en este caso sí, además tiene mucho tinte de crueldad, lo que tú decías, muchos años de retraso, lo entregan cuando interesa y además ha sido el propio gobierno el que ha reconocido que estaba protegido por los servicios secretos. A mí me ha llamado la atención una cosa, lo reconozco, y es que nadie se ha movilizado en Serbia. Es que hay muchos todavía ideólogos que le consideran un triunfador, ¿no? Sí, pero a pesar de eso, ni siquiera esos ideólogos se han atrevido a abrir la boca. Porque yo recordaba esta mañana leyendo la prensa que cuando la Unión Europea exigió a Serbia para facilitar su adhesión a la Unión Europea que entregara a estos dos, iba a decir personajes, pero no se merecen ni siquiera ese calificativo, el gobierno serbio decía que
esa entrega por parte de Serbia iba a provocar un conflicto interno en el país, porque Serbia no había cerrado sus heridas. Exacto, sí, y digamos que el país no estaba preparado para entregarle. Bueno, a este señor le han entregado y nadie en Serbia ha abierto la boca, nadie ha salido a la calle para defenderle. Evidentemente tendrá sus defensores. Pero también lo contrario, durante 14 años ha estado metido y protegido en Serbia y eso no se sabía a pie de calle. Pues seguramente también, ¿no? Pues nadie ha salido a manifestarse de que tenemos un criminal de guerra en nuestro país. Aunque la verdad es que viendo las fotos yo no diría que es el mismo, ¿eh? Madre mía, sí. No, la verdad es que lo ha hecho bien, ¿eh? Se disimuló bien. En fin, como decía María, después de la Shoah, no sé cuántos años después, 40 años después, una vergüenza, o 50 años después, volvíamos a tener imágenes atroces en el corazón de Europa. Y no hay que olvidar que ha habido otras imágenes atroces, no tan en el corazón de Europa, pero estábamos hablando de Ruanda hace poco. Sí. Se habla de Darfur, se habla poco de Darfur, pero tal vez dentro de 15 años estaremos en una tertulia diciendo y veíamos lo que pasaba y no se hacía nada. En fin, da mucho que pensar, pero nos tenemos que ir. Concha María, muchísimas gracias. Muchas veces. Por favor, repitamos esto, pero con otros temas. Cuando claro quieras. Sí. Por favor, estáis siempre bienvenidas aquí. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Ya saben que en Radio Sefarad siguen noticias, cultura, música. Tenemos absolutamente todos para ustedes, así que no se vayan. Gracias.